I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car. Buen día, cookie cacheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Mirad qué mandala más divina. Mirad qué atrapasueños vamos a tener más cookie. Lleno con una estrella y lleno con corazones. No puede ser más ideal. Está puesto sobre una superficie que quizás no se alcance a ver bien, pero habéis visto las fotos. Yo creo que se ve lindísimo. Lo vamos a hacer en varias partes. Vamos a hacer la primera de las partes. Y vamos a componer primero vamos a empezar por aquí. Vamos a ir haciendo como hasta aquí será un vídeo primero. Después haremos un segundo tutorial y haremos un tercer tutorial en el que vamos a aprender cómo hacer el apresto, cómo poner dentro del aro y algunas cositas más. Vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar esta mandala, que voy a trabajar con un gancho muy finito, 1,6 milímetros, pero la hebra no es gordita, ¿vale? Es para trabajar en teoría con un 3,3 milímetros. Así se me va a quedar apretadita porque, bueno, no me ocupará tanto. Va a ser grande, esta mandala va a ser grande, va a tener 24 vueltas, o sea, enorme. Ya os aviso que habrá que hacerla en 2 veces, en 2 tutoriales, porque tan grande debe ser un vídeo re largo. Bueno, pero lo importante, empecemos a trabajar. Y vamos a hacer un aro mágico. Podemos hacerla como siempre, con cualquier hilo, con cualquier gancho. Yo quiero trabajar con un hilo grandecito, pero para que se me quede más pegadita, que no ocupe ni los 90 ni los 60. Ahí quiero. Y lo voy a conseguir con un hilo grueso y una hebra y un ganchillo más finito. Entonces vamos a empezar a tejer. Vamos a ir tejiendo a crochet esta mandala que tiene motivos de corazón. Os enseño si queréis el gráfico, que a lo mejor podríamos igual hasta seguirlo. Podría ser buena idea seguir el gráfico. Lo que pasa es que entonces, como es una mandala tan grande, si encima seguimos el gráfico va a ser muy costoso. Pero en el blog lo pongo, ¿vale? Está publicado por esta personita que no sé muy bien quién es, pero que tiene cosas súper chulas en Pinterest. Bueno, entonces no me voy a inventar nada, está ahí en ese gráfico y vamos a ir haciendo entonces un aro mágico, ¿vale? Vamos a trabajar despacito, cruzamos, enganchamos nuestra hebra cortica con la mano que no tejemos y pasamos por los 2 dedos y lo cruzamos, importante el cruce. Pasamos por debajo y sacamos la hebrita. Ahí tenemos ya, uy, perdón que no lo hice. Ahí tenemos ya nuestro aro mágico listo para empezar a ponerle un montón de puntos altos, tantos como 28. ¿Vale? Entonces vamos a hacer las 3 primeras cadenas que sustituyen a nuestro primer punto alto. Y ahora 27 puntos altos más. Bien, voy a hacer despacito los primeros. Pasamos la hebra por nuestro gancho por el aro, sacamos la hebra y de 2 en 2 nos vamos deshaciendo de ella. Bien, vamos otra vez. Así hasta 27, en total 28, pero las 3 primeras cadenas sustituyen al primero de los puntos. Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿no? La primera vuelta se nos presenta, yo creo, fácil. Bueno, pues vamos allá. Bien, bueno, pues no tenemos más que cerrar 1, 2 en la tercera de las cadenas con un punto deslizado. ¿Vale? Tenemos terminada nuestra primera vuelta de puntos altos. Bien, ahora y seguidito vamos a hacer 1,
2, 3, 4 cadenas, porque vamos a necesitar separación. Y en ese mismo sitio, un punto alto. Es decir, vamos a hacer nuestro primer aumento en los puntos, ¿vale? Nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. En el siguiente, tejemos otro punto alto. Así 3. 1, 2 y 3. En el cuarto, vamos a hacer otro aumento y esto es un punto alto, una cadena y otro punto alto. Es decir, vamos a hacer una V. Bien. Y ahora, otra vez, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el cuarto, un punto alto. Cadena y punto alto. En el cuarto hacemos ese aumento que nos pide. Bien. De nuevo, 3 puntos altos en los 3 siguientes puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto, el aumento. Cadena y otra vez punto alto. Bien. Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. 3 puntos altos y en el cuarto, punto alto, cadena, punto alto. Venga, pues toda la vuelta. Así nos van a salir como 7 huequitos de estos. Y vamos a seguir. 1, 2, 3. Y en el cuarto el aumento. 1, 2. ¿Vale? Venga, vamos allá. Entonces, en el último, lo que hago es unirme con la tercera de las cadenas. Me uno con la tercera de las cadenas y empezamos con la vuelta número 3. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo punto hacemos otro punto alto. En el mismo lugar de las cadenas. Donde había una cadenita, volvemos a dejar una cadenita. Y digamos que en los 2 puntos V voy a hacer un aumento a cada lado, ¿vale? A ver si nos entendemos así. Entonces, aquí está la cadena, no hago nada, la dejo en paz. Pero aquí hago un aumento. 1 y 2. Los 3 siguientes puntos los dejo normal, puntos altos. 1, 2 y 3. Los tejo igual, ¿bien? Y ahora tenemos otra vez el punto V aquí, ¿vale? Pues los 2 puntos de la V tienen aumento cada uno, con lo cual hago uno y otro, ¿vale? Una cadenita igual, la cadenita que había la sigo dejando y en el siguiente hago de nuevo un aumento, 1 y 2. De nuevo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 puntos altos y me llego otra vez al de la V, pues otra vez aumentamos. Con lo cual, 2 puntos, 1 y 2. Dejamos la cadenita igual y otra vez otros 2 de aumento. Bien, solo la variación, o sea, los puntos altos te van a quedar igual y solo donde había V es que hacemos aumento en los 2 puntos de la V. Y la cadenita lo mismo, se sigue haciendo cadenita. 2 y 3, y ya estoy otra vez ahí. Y otra vez, 2 puntos en el mismo, 1 y 2. Una cadenita y otros 2. 1 y 2. Volvemos así toda la vuelta, ¿vale? Terminamos esta vuelta número 3. Acordaros, hicimos el aumento aquí, ¿vale? Entonces con esa tercera de las cadenas nos volvemos a enganchar y tenemos cerrada la vuelta tercera. Vamos con la cuarta, que va a ser bastante rítmica. 3 cadenas. Un punto alto en el primero de los puntos,
con aumento. ¿Vale? Aquí aumentamos. La cadena sigue siendo cadena. Y aquí otra vez aumentamos. En el siguiente punto 1 y 2. Vale. Después hacemos el primer punto. Uno solo, ¿vale? Una cadena. Un aumento. Aumento, punto, aumento. 1 y 2. Cadena, saltando un punto. Bien, saltando este. En el siguiente, aumento. Un punto. Y aumento. Esto es lo que se va a estar repitiendo. Aumento. Bien, ahora, cadena. Otra vez. Bien, esto es lo que vamos a estar repitiendo todo el rato. Aumento, punto, aumento, cadena. Saltando, en este caso la cadena, nos vamos al siguiente y es un aumento. Un punto. Un aumento. 1 y 2. Y cadena. Pero la cadena sustituyendo al punto, con lo cual saltamos uno. Aumento. Aumento. Toda la vuelta la vamos a hacer igual. ¿Bien? Venga, vamos allá. Bueno, pues acabamos la vuelta con una cadenita que sustituye a este punto y aquí aumento. Bien, porque nos sigue, si os fijáis, nos sigue perfectamente aumento, punto y el aumento. Eso fue lo que hicimos. Aquí, la tercera de las cadenas, nos enganchamos con un puntito deslizado y tenemos listo nuestra cuarta vuelta. Y vamos con la quinta y hacemos cadenitas, 3. Ay, seré capaz, 1, 2 y 3. Bien. Ahora hacemos 2 puntos más. Dos puntos altos normales. En total habrán 3. 1 y 2. Vale, en este caso, ¿qué vamos a hacer? El aumento dentro de las cadenas. Del punto de cadena hacemos un aumento. 1, aumento con cadena en medio. O sea, hacemos una V dentro. ¿Vale? Y seguidito hacemos el resto de los puntos hasta llegar casi a la otra cadenita. 1, 2, 3 y 4. Porque este último punto hacemos, a ver, vamos a empezar, ¿eh? Las 3 cadenas y 2 puntos más. Después, y dentro del punto de cadena hemos hecho una V, ¿vale? Seguidito hacemos 4 puntos más porque ahora este último lo vamos a sustituir por una cadena. En el punto de cadena hacemos un punto alto. Después otra cadena que sustituye a nuestro primer punto alto y otra vez haremos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 3 y 4 para hacer dentro de la siguiente cadenita la V. Un punto, una cadenita y otro punto. ¿Va? Esto es lo que vamos a repetir. Vamos a seguir haciéndolo, no os preocupéis. Los 4 siguientes puntos, cuidado, como hay tantos puntos dentro, hay 2 y solo hay una cadena, se puede perder, ¿eh? Aquí tienen que salir 4. Siempre han de salir 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Atención, ¿eh? El último de los puntos se sustituye por una cadena. Y en el hueco de cadena de la vuelta anterior tejemos un punto alto. Y estamos empezando a diferenciar la estrella, que va a tener 7 picos. Una cadena, saltamos ese punto, la cadena sustituye el punto y otra vez 4 puntos altos. 1,
2, 3 y 4. Hemos llegado al hueco de cadena donde hacemos la V. Digamos que en cada hueco de cadena hacemos una cosa. En uno hacemos la V y en el otro no hacemos los puntos de los lados y si tejemos con punto alto, ¿vale? O la V o esto. Vamos alternando. Así ya se nos va a ir dividiendo. Seguimos. Uno, 2, 3 y 4. Para hacer una cadena que sustituye el último punto. Y en el hueco tejemos un punto alto. Una cadenita y seguimos tejiendo, saltando uno, hacemos los otros 4 puntos altos. La cadena sustituyó al punto. 1, 2, 3, 4. ¿Va? ¿Comprendido? Ahora, ¿qué nos toca en esta V? Pues, perdón, en esta cadena, en este hueco de cadena, la V. 1, cadenita, 1 y 4 más. 1, 2, 3 y 4. Cadenita que sustituye al punto. Punto alto, cadenita, saltamos 1 y 4. Bueno, agarrado ritmo, ya casi tengo la vuelta terminada, así que seguro sí. ¿Vale? Nos acabo la vuelta y nos encontramos. Si todo va bien, hemos de terminar, hemos tejido los 4, cadenita, punto en el medio, cadenita, saltando 1, el último de los puntos y se une con el 1, 2 y 3 más, o sea, en total 4 que tenemos que tener para que todo nos cuadre. ¿Vale? Tenemos terminada la quinta vuelta. Vamos allá. Vamos con la vuelta número 6 de nuestro mandala tejido a crochet. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, hasta llegar a la V los puntos que nos encontremos. ¿Vale? Pues ahí, hasta llegar a la V, ¿vale? Todos los puntos que nos encontremos. Y en la cadenita de nuestra V vamos a hacer otra V. Cadena y punto. Otra V. ¿Vale? Hasta ahí todavía vamos bien, ¿verdad? Y seguimos haciendo todos los puntos hasta llegar al último. El último no lo vamos a hacer. Pero atención, que no se nos escape, ¿eh? Que este es posible o fácil que se nos pueda despistar. 1, 2, 3 y 4. Y aquí, fijaros, vamos a hacer. Aquí, fijaros que vamos a hacer una cadenita que sustituye a este punto. En la cadena, un punto alto. Una cadenita que sustituye el punto alto. Y en la cadena, un punto alto. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo único que estamos haciendo es un hueco dentro de nuestra estrella. Una cadenita que sustituye el punto y 4 puntos altos. Saltando ese, otra vez 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y llegamos a la V. Y dentro de la cadena hacemos otra V. Un punto alto, una cadenita y otro punto alto. Bien, seguimos. Volvemos a tejer esos puntos. 4, 1, 2, 3 y 4. Bien. 4, la V, 4.
Y volvemos a hacer cadenita en el último de los puntos. Punto alto en el hueco de cadena. Cadenita que sustituye el punto. Punto alto en la cadenita. Vamos haciendo lo contrario de lo que haya en la vuelta anterior, ¿vale? En esos 5 puntos. Y ahora una cadenita y volvemos a tejer saltando uno, otros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hemos llegado de nuevo al punto V, a la cadenita de nuestra V. Y aquí volvemos a hacer una V. Punto alto, cadena, punto alto. Y 4 puntos altos más. Vamos a volver a repetir esto. Y seguimos entonces con esos 4 puntos altos. Mirad, el motivo que estamos repitiendo va a ser ahí. Va a ser así. Vean. De V a V. Y en medio se nos van a quedar esos dibujitos, esas ventanitas que estamos rellenando. ¿Bien? ¿Os parece? Bueno, pues seguimos entonces. Este se va repitiendo. V, 4 puntos altos, cadena, punto, cadena, punto, cadena, 4 puntos altos y hemos llegado a la V. Acabamos la vuelta. Estamos a punto de terminar nuestra vuelta 7 y para que nos cuadre todo, como aquí hay 4 puntos altos, solo nos falta hacer la cadena que salta ese punto y nos enganchamos en la tercera de las cadenas. Bien. Y vamos con la vuelta 7 de nuestro mandala tejido en crochet. Vamos a empezar a cerrar esta estrella, este hueco que hay dentro de la estrella. Para eso, a ver, con calma se va haciendo todo, ¿eh? Bien, ahora cada estrella, o sea, esto va a ser una estrella, pues vamos a empezar a cerrar la estrella. Cerrar, cerrar, ¿vale? Esa es la lógica de lo que vamos a hacer. Va a ser muy sencillo, no os preocupéis, ya vais a ver. Entonces, tenemos 1, 2, 3 cadenas. Y hacemos puntos hasta llegar a la V. Y vamos a volver a hacer V en el huequito, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Llego a la V, el hueco de cadena, vuelvo a hacer esa V. Bien, un punto alto, una cadena y un punto alto. Tejemos otra vez V y seguimos haciendo los puntos, todos los que nos encontramos. 1, 2, 3, 4. Esta vez rellenamos este, lo hacemos 5 y atención, ahora este hueco de cadena se convierte en punto, pero en punto y además en aumento, es decir, hacemos 2. ¿Vale? Este punto de cadena, este lo convertimos en un punto de cadena. Aquí hacemos un punto alto. 1, otra cadenita que sustituye al punto y aquí, ¿vale? Tenemos 3 huecos, 3 agujeros. Este en lugar de con un punto hacemos 2, aumento. Este solo con 1 y este otro con 2. Con lo cual hacemos un aumento, 1 y 2. Y seguimos tejiendo hasta llegar a la V. ¿Comprendido aquí? Ahora estamos rellenando el hueco. De los agujeritos los estamos rellenando. Entonces hemos hecho 2 puntos altos, cadena, punto alto, cadena y 2 puntos altos en esas 3 ventanitas de la vuelta anterior. Lo vamos a repetir, no os preocupéis. Vamos a ir hasta la V haciendo los puntos. Todos los que nos encontremos, un punto. Llegamos a esa V y hacemos una V. Cadena y punto alto. Seguimos tejiendo todos los puntos. Atención con este. Atención, no se me despiste nadie. Se puede perder muy fácilmente ese punto. Y tendremos un pequeñito problema si vamos perdiendo por ahí, ¿va?
Venga, seguimos haciendo los puntos todos. En esta vuelta todos los puntos altos se hacen. Y ahora, la primera de las ventanitas, 2 puntos altos. ¿Vale? Hacemos un pequeñito aumento aquí, 1 y 2. Tenemos el aumento, los 2 puntos altos, una cadenita que sustituye nuestro primer punto. Y en el hueco de otra vez un punto alto, otra cadenita y en el hueco 2 puntos altos, 1 y 2. Y así rellenamos hasta llegar a la V con puntos altos. Vamos a seguir tejiendo todo puntos altos hasta llegar a nuestra V. Y seguimos haciendo una V, es decir, en el hueco de la V volvemos a poner una V. Bien, entonces seguimos trabajando en los puntos V. Entonces seguimos haciendo las V's en el lugar donde hay V's. Puntos altos, todos los demás puntos. Seguimos haciendo punto, punto, punto. Y aquí, ya una vez que llegamos al final, vamos a ir cerrando, insisto, el huequito, ¿no? El que hemos abierto 3 ventanitas lo vamos a dejar en 2 ventanitas. ¿Cómo hacemos? En la primera ventanita, 2 puntos altos y por tanto, perdón que no enganché bien el punto. 2 puntos altos y por tanto un aumento. 1 y 2. El punto alto es una cadenita. Llegamos al siguiente huequito, un punto alto. Una cadenita que sustituye el punto y aquí. Entonces, en el último de los huequitos hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Y ya repetimos, ¿vale? Estamos repitiendo todo el tiempo lo mismo. Venga, pues acabamos la vuelta y nos vemos. Estoy para terminar la vuelta. Entonces, hice una cadena que sustituye este punto y en el huequito 2 puntos altos. 1 y 2. Me engancho con un punto deslizado. Tejemos un punto deslizado en la tercera de las cadenas de inicio de vuelta y tenemos terminada esta vuelta número 7. Y nos vamos con la 8. Vamos con la vuelta número 8. En la vuelta número 8 vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. El siguiente de los puntos. 2. Hasta aquí. Perdón, otra vez 3 puntos. Bien, 3 puntos. Y ahora, saltando 1, 2 y 3, voy a llegarme hasta ahí, haciendo 2 cadenas. Me voy hasta el hueco de la V, hago 2 cadenitas. Me voy al hueco de la V y hago un punto alto. 2 cadenitas, 1 y 2. Y hago otro punto alto dentro de esa V. Bien, y hago otras 2 cadenitas y otro punto alto dentro de la V anterior. Bien, este punto me quedó muy flojo, lo voy a repetir, perdón. Y hago 2 cadenitas. Vamos a empezar, digamos que a cerrar nuestra estrella a lo bruto. Ya veréis cómo. Y abrir por otro lado algo muy lindo que es el corazón. Saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y vamos al cuarto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos. ¿Vale? Saltamos los 3 primeros puntos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el huequito el 6. Solo uno en esta ocasión. Una cadenita porque dejamos ese hueco todavía libre, ¿vale? Y nos vamos a rellenar el siguiente huequito con un punto alto.
y trabajamos hasta 6, como hicimos aquí. 1, ya tenemos 1, pues 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos tejidos 2, 4, 6 puntos altos y ahora 2 cadenitas. Vaya, ya estamos repitiendo, ya vamos a hacer esto. Entonces, saltamos ahora 3 y nos vamos a la V. Y en la V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Y ahora otras 2 cadenitas para, saltando 1, 2 y 3, tejer todos los que nos quedan hasta el final. Bien, vamos a ir tejiendo todos los que nos quedan hasta el final, que son 5. Pero en total serán 6 porque hacemos 1 en el hueco. Ahí hacemos el sexto de los puntos. ¿Bien? Así nuestra estrella, fijaros, nuestra estrella, que va a ser esta, se va a ir cerrando así y aquí se va a ir abriendo para salir el corazón. Una cadenita que sustituye a este punto. Y en el hueco, un punto. Tejemos seguido los 5 puntos altos siguientes. Vamos allá con nuestro crochet al fin del mundo y más allá. 3, 4, 5 y 6. En total tenemos 2, 4, 6 puntos altos y estamos a 3 de llegar a la V. Bien, siempre ya estamos repitiendo, ¿eh? Si os fijáis, mira, ya tengo hechos 2 de las puntas de las estrellas. Vamos a repetir. 2 Acabo esta vuelta, ¿vale? Haciendo punto deslizado en la tercera de las cadenas. Bien. Y subimos con 3 para empezar la vuelta número 10. 1, 2, 3. Y hago el primero de los puntos altos que nos encontramos. ¿Vale? Y seguidito, 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y me voy a este primer hueco. Perdón, este segundo hueco. De la V grande que hemos hecho a este huequito. Me voy ahí. Y ahí voy a poner una V con 2 cadenas entre medias. Es decir, un punto alto, 2 cadenitas. Y en el mismo huequito otro punto alto y me voy con 2 cadenas a esta otra V. ¿Veis que hay 2? Bueno, pues 2 cadenitas se separan de la siguiente V y aquí dentro un punto alto, 2 cadenitas, un punto alto. Y como el dibujo va a ser simétrico de alguna manera, pues hago 3, 1, 2 y 3 para, saltando un punto, hacer todos los demás puntos altos. Todos los demás van a ser puntos altos, incluido el huequito de cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Estamos en la vuelta número, ¿qué? 10 he dicho. Sí, no, 9, 9, 9, 9, 9. Qué bueno, ¿eh? Nos quedan un montón, pero ya va. El huequito también un punto alto. En esta ocasión, toda la vuelta, solo vamos a hacer aquí cosa diferente. Y lo demás son todos puntos altos. Un punto alto en cada punto alto, excepto el primero y el último de cada bloque. Lo explico ahora, no os preocupéis. Ya vais a ver. Hasta aquí. ¿Veis? Ni el primero ni el último que nos encontremos, porque ya vamos a perfilar, ¿vale?, la punta de nuestra estrella. Y por aquí nos va a ir saliendo el corazón. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Para irnos de los 2 triangulitos dentro de la V, hacer 2 Vs. Pero por 2 cadenas. Un punto alto. 2 cadenitas de separación. Otro punto alto en ese huequito. 2 cadenitas. 1 y 2. Y nos vamos a la otra. Y hacemos otra vez una V. 1 y 2. Y otra vez un punto alto. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto.
Vamos allá, seguimos y hacemos de nuevo las cadenas, es simétrico. Cada cosa que partamos por la mitad, ¿vale? Si nosotros empezamos aquí y partimos por la mitad, va a ser igual de aquí que de acá. Y si partimos aquí, se va a hacer lo mismo de aquí que de allá. Entonces ahora 3 cadenas. Y saltando un punto al siguiente. Y hacemos todo puntos altos, ni una sola cadena ni una nada, hasta el penúltimo del bloque de puntos altos. Bien, fácil, comprendido. Esta vuelta la verdad que no es compleja. Esta en concreto no es muy compleja porque no hay demasiada variedad. Y estamos en la vuelta número 9 de nuestro mandala a crochet, que se va a convertir en un atrapasueños, y tengo que decir que lo voy a regalar a una niña que se casa. Así que, como también quiero que forme parte de mi collage de mandalas, voy a tener que repetirlo. Ah, se me olvidó deciros. ¿Vale? Lo tendré que repetir. 1 y 2. Vamos allá. 1 y 2. 1, 2 cadenitas. ¿Vale? Hacemos 2 V separadas cada una por la V por 2 cadenas y entre cada una 2 cadenas. ¿Vale? Pues nada, repetimos toda la vuelta igual. Vamos allá. Vamos allá con nuestro mandala de crochet, tejiendo la vuelta 10. Vamos a tejer la vuelta 10. Esto ya se está poniendo interesante, ya se va agarrando formita. Nos estamos deshaciendo de nuestras... nos estamos deshaciendo de los piquitos de nuestra estrella para empezar a aparecer nuestro corazón. ¡Ah, qué bonito! 3 cadenitas que toman altura y sustituyen a un punto alto. Y ahora 3 cadenitas más, 1, 2 y 3, que son como estas, para llegarnos a la V. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Bien, hay ahora 2 cadenitas de separación para la siguiente V, que la hacemos aquí. Aquí preparamos nuestra siguiente V en el siguiente de los huecos de 2 cadenas. Y la V solo con una cadenita, ¿eh? Ya las Vs van a tener siempre o casi siempre una cadenita. 2 cadenas de separación entre una V y otra y la siguiente aquí. Bien. Un punto alto, una cadena y otro punto alto. Y hacemos seguido 3 cadenas, 1, 2 y 3. Saltamos el primero de los puntos altos porque hemos llegado a la punta de estrella. Ahora vamos a hacer todos los puntos altos menos el primero y el último. Todos los demás los vamos haciendo. Los vamos a ir tejiendo tal cual se nos presentan, excepto el primero y el último de cada punta de estrella. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Ya estamos en el penúltimo, me parece, el último. Muy bien. ¿Vale? Porque este se quedará sin hacer, ¿eh? Vamos a trabajar. ¿Veis que se va cerrando? Es que ya se va viendo. Bueno, pues ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Estamos repitiendo ya, ¿eh? El motivo en esta vuelta es sencillo. 3 cadenitas para hacer un punto V. Un punto alto, una cadenita y otro punto alto. 2 cadenas de separación con la siguiente V que la hacemos en el hueco. Y hacemos punto alto, cadenita, punto alto. Y seguimos tejiendo ahora 2 cadenas, 1 y 2, para irnos a la siguiente V. ¿Sí? ¿Vemos bien? Un punto alto, una cadena, un punto alto. Y para irnos de ahí, ¿veis que se nos va abriendo? Para irnos y llegar hasta el siguiente piquito de la estrella, haremos 3 cadenitas. Saltando el primero de los puntos, hacemos todos los demás puntos altos que nos vayamos encontrando. Vamos a ir tejiendo todo en punto alto, ya sin huequitos y sin nada.
excepto el primero y el último de cada punta de estrella. ¿Sí? Bueno, pues así todo el rato hasta llegar al último de los puntos altos, que ese, acordaros, no lo tejemos. Primero y último se nos quedan siempre sin hacer en esta vuelta. Y ya vamos a las V's que ya estamos repitiendo, ¿vale? Entonces 3 cadenitas y la V. Una cadenita y otra vez un punto alto, ¿vale? Punto alto, cadena, punto alto. Y separación entre cada V, 2 cadenas. Vamos con la siguiente. Punto alto, cadena, punto alto. 2 cadenas de nuevo y otra vez otra V. Separadas solo por un punto, recordar, ¿eh? Hacemos toda la vuelta repitiendo esto, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, acabamos de terminar aquí nuestra vuelta número 10 de la mandala de estrellas con corazones. Se están acabando, estamos haciendo las puntas de las estrellas y empezando a hacer los corazones. Nos queda ahora, para empezar la siguiente vuelta, irnos hasta aquí, con puntos deslizados. Entonces tenemos que hacer, pues habían 3 cadenas, ¿recordáis? Pues haremos 3 puntos deslizados. Mejor vamos a hacer hasta el cuarto, ¿vale? Hasta irnos al punto en sí. Sigo haciendo punto deslizado hasta meterme en la V, porque empiezo haciendo una V. Y hago 1, 2, 3 cadenas. Sustituyen el punto alto, una que es el hueco de la V. Y dentro, otra vez la V. ¿Vale? Seguidito, 2 cadenitas. Y ahora, aquí tengo V. Pero vamos a empezar a hacer puntos de los corazones. Entonces hacemos un aumento. Con lo cual hacemos el punto alto y otro punto alto dentro del mismo. ¿Bien? Ahora, y dentro de la V hacemos una V. O sea, dentro del hueco de la cadena que hacía nuestra V en la vuelta anterior, ahora vamos a hacer ahí otra V. Por tanto, otro punto alto, una cadenita y otro punto alto en el mismo hueco. Y como trabajamos en simétrico, pues en el otro punto alto hacemos un aumento. Es decir, 2 puntos altos en el mismo. 1 y 2. Nos vamos con 2 cadenitas a la siguiente V y la hacemos. ¿Vale? Punto alto, cadenita, punto alto. Bien, y ahora, y para llegar a la punta de la estrella, nos vamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y hacemos todos los puntos menos el primero y el último. ¿Vale? Todos los puntos altos los hacemos tal cual, menos el primero y el último, para que nuestra punta de estrella se nos vaya cerrando. Este tutorial se va a quedar especialmente largo. Creo que voy a partir y voy a hacer 2 tutoriales, porque si no va a ser un poco aburridiño. Ahí tenemos, ya como se nos va cerrando, ¿veis? Va disminuyendo nuestra punta de estrella. Volvemos a hacer 3 cadenitas. Ahí van. Y empezamos a hacer lo primero la V. Ya vamos a repetir motivo. Vamos a empezar a hacer esto. ¿Bien? Vamos allá. Esa V dentro de la V anterior, de la vuelta anterior. Punto alto, cadenita, punto alto. 2 cadenitas. Y ahora el montón de puntos. En el primer punto alto un aumento, es decir, 2 puntos altos. La V sigue siendo nuestra V, la volvemos a hacer. Punto alto, cadenita, punto alto. Y en el siguiente punto alto de la V de la vuelta anterior, ahí metemos, tejemos 2 puntos altos. Tejemos un aumento. ¿Vale? Ahí ya vamos empezando a hacer nuestra formita del corazón. 2 cadenitas para llegar a la última V. Hay V, digamos que el corazón va a ir arropado por un punto V en cada lado. Punto alto, cadenita, punto alto.
Va a ir enmarcado. Qué bonito va a quedar. 1, 2 y 3 cadenitas para irnos a hacer la punta. Ni la primera, ni el primero, ni el último de los puntos hacemos. Todos los demás, un punto alto en cada punto. Y así repetimos toda la vuelta. Número 11 de nuestro mandala de crochet con estrella y corazones. Hay corazones y corazones. Que me encanta. Además creo que va a ser un regalo de boda, o sea que imaginaros si va a ser lindo, lindo que tenga corazones. Bueno, toda la vuelta así y nos encontramos, ¿vale? Vamos. Mirar cómo va nuestro mandala de estrellas y corazones. Corazones y corazones, y cada cual levanta sus pasiones. Vamos con la vuelta número 12. Vamos con la vuelta número 12. A ver, si nos fijamos, siempre nos vamos a quedar ya en este punto V. Entonces, nos deslizamos hasta el huequito de la V y 1, 2, 3 cadenas que sustituyen al punto alto y una más, que es el de la V. Para hacer nuestra V. Y ahí, y para llegar hasta aquí, solo 2 cadenitas, 1 y 2. Vamos a hacer un aumento en puntos. Entonces, el primer punto lo vamos a hacer en los puntos de cadena. Ahí va el primero de los puntos. Y después hacemos todos los que nos vamos encontrando hasta llegar a la cadena. Así vamos haciendo todos los puntos altos hasta que nos llegamos a la cadenita. Esto es hacer 4 puntos. Teníamos 1, 2 y 3 antes del punto de cadena de la V y ahora tenemos 4. Y ahora y dentro de la V hacemos otra, dentro de la cadenita de la V de la vuelta anterior hacemos nuestra V, punto alto, cadenita, punto alto. ¿Vale? Vamos a hacer siempre esa V en el medio y ya seguimos haciendo los puntos altos que nos encontramos. 1, 2 y 3, más 1 más te quiero más y más 1 más, ¿veis? Así tenemos 1, 2, 3, 4 y la V 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahora 2 cadenitas para irnos a la V. Cadenita y punto alto. Hacemos de nuevo la V. La V va a estar siempre, ¿vale? Aquí. Y aquí rodeando nuestro corazón va a ir siempre una V, ¿va? Y 1, 2 y 3 cadenas para irnos a acabar nuestra punta de estrella. Para eso ni el primero ni el último lo haremos. Haremos los demás. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. El último no, el primero tampoco. Para eso, otra vez 3 cadenitas. Y nos vamos a la siguiente V. Ya estamos repitiendo el motivo. Cadenita y punto alto. Una V. Siempre alrededor de lo que será nuestro corazón. 2 cadenitas para irnos. Acordaros. Empezamos el primer punto, vamos a ir aumentando, haciendo nuestra forma de corazón desde la parte de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ir aumentando puntos. El primero sobre las cadenitas. Y luego todos los que nos vamos encontrando hasta llegar a la cadenita de nuestro punto V que hicimos. 2 y 3. ¿Vale? En la V, o sea, en la cadena de la V. Aquí está la V, en la cadenita. Un punto alto. Una cadenita y otro punto alto. Hacemos otro punto V, ¿bien? Y seguido hacemos los puntos altos que nos quedan. Cuidado. Atención, es fácil saltarse un punto. Atención, tienen que salir 3 porque hay 3. Ese último, ese que está pegado a la V, se nos puede pasar. Atención. Cuidadito ahí, 3. Yo ni me di cuenta, fijaros, estaba hablando y me iba. Y uno más. Siempre es simétrico de un lado con el otro. Si aquí hay 5, aquí hay 5. Y la cadenita del medio, ¿vale? 2 cadenitas, otra vez la V.
Esto es lo que repetimos todo el rato. 3 cadenitas, saltando el primero y el último. Hacemos los 5 del medio. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Pues repetimos así toda la vuelta. Mira, ya se va viendo la estrella, ¿veis? Vamos a hacer toda la vuelta así. Mirar, ¿cómo lo veis? ¿Cómo van esta estrella ya? Imaginaros, fantástica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer, creo que las siguientes vueltas no van a hacer falta hacerlas juntas y juntos. ¿Por qué? Bueno, sí va a hacer falta hacerlas, pero es un poco intuitiva. ¿Por qué? Porque en la siguiente lo que vamos a trabajar es aquí aumentar 2, manteniendo el punto V, esto se queda igual, y aquí disminuir 2, disminuir 2. Entonces las dos siguientes vueltas vamos a empezar esta y vamos a empezar la siguiente, pero, o sea, vamos a empezar esta y haré la siguiente, ¿vale? Porque si no, el vídeo es que se nos va a hacer muy largo porque son 24 vueltas. Y estoy, bueno, hasta aquí creo que ya dejamos el primer vídeo. El primer tutorial lo vamos a parar aquí porque es que ya llevo más de 1 hora y es un vídeo demasiado largo, incluso para editar y para todo es agotador. Nos vemos en la siguiente parte y hacemos, pero os adelanto, ¿vale? Vamos a quitar 2, en todas las 2 siguientes vueltas. Vamos a aumentar 2, y la V en el huequito, ¿vale? Venga, pues aquí me quedo yo haciendo la siguiente vuelta y nos vemos en el siguiente tutorial, ¿vale? ¡Vamos!